corrupción en el Perú tiene Exitosa. características endémicas, estructurales. Estamos con Antonio Maldonado, que es ex procurador anticorrupción. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Jesús. Gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, perfectamente, porque claro, estamos siguiendo mediáticamente el caso de Mauricio Ferrandini, Sada Goday y toda esta red de corrupción enquistada en su momento durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Aquí hay una nota que dice lo siguiente: el abogado César Nakazaki advirtió que la empresaria Sada Goday podría afrontar un próximo requerimiento de prisión preventiva porque sus declaraciones ante la fiscalía no han podido ser corroborados. César Nakazaki, abogado de Pilar Tijero, él es abogado de una de las partes involucradas, ¿no? Que en este caso es la prima, ¿no? de Mauricio Ferrandini, indicó que la detención preliminar de Sada Goday se debe a que la fiscalía habría corroborado que ella, al parecer, no dijo la verdad completa. En ese sentido, comentó que estos 10 días permitirán al Ministerio Público hacer las diligencias finales. Habría que preguntarle al doctor Nakazaki si es que su defendida o patrocinada, ¿no?, es la que sí hartamente ha dicho la verdad. Todavía sobre el testimonio de Pilar Tijero no se conoce mucho en realidad, y si esto habría sumado para generar contradicciones, ¿no?, en la línea de investigación que se sigue tanto a Sada Goday como a Mauricio Ferrandini, que ahí es donde justamente está apuntando la fiscalía, motivo por el cual se ha generado un cambio en la condición de ambas personas. Bueno, el doctor César Nakazaki, que ustedes saben perfectamente, es un abogado conocido, reputado, ¿no?, que tiene en su cartera a investigados por actos de corrupción. Entonces, siempre busca él, ¿no es cierto?, generar una corriente de opinión a favor de quienes defienden. Ese es básicamente su trabajo mediático. Entonces, yo también por ahí tengo siempre mis bemoles con él. Pero, a ver, Antonio, creo que es importante recordarle a la ciudadanía que este es un tema que estamos afrontando constantemente, el tema de la corrupción a todo nivel y que no escapa a ningún ámbito, ¿no es cierto?, que es un problema transversal. Por ahí yo sí quisiera partir un poco porque, claro, hablamos de estas personas, pero la gente dirá quiénes son estos finalmente para mi vida misma, ¿no es cierto?, qué tanto contribuye en que yo avance o retroceda. Pero sí es importante en todo caso hablar del problema de fondo. Sí, de acuerdo totalmente con tu valoración, Jesús. En efecto, como bien ha señalado, la corrupción en el Perú tiene Exitosa. características endémicas, estructurales. Estas no son afirmaciones abstractas, carentes de contenido. Están corroboradas por diversos estudios. El más famoso, como casi todos ya conocemos, es el estudio de Alfonso Quilós, Historia de la Corrupción en el Perú, publicado en el año 2009 por el Woodrow Wilson Center y reproducido por el Instituto de Estudios Peruanos y el IEP años más tarde. Allí, en efecto, se demuestra que este problema es un problema que arrastramos desde que nacimos como república, lo heredamos de la colonia, etcétera, etcétera. Ahora también más actualizada información la tenemos en los estudios que ha hecho la Contraloría General de la República, precisamente demostrando que el mayor daño de la corrupción en el Perú se produce en ciertos sectores vulnerables de la institucionalidad del propio Estado. Y uno de los sectores que ha identificado la Contraloría es el Ministerio de Vivienda. También quisiera compartir con usted, Jesús, que me parece que estos hechos ahora investigados no ocurren porque hubo un gobierno por lo menos permisivo, negligente, torpe como el de Castillo, por lo menos quiero decir, porque se estudia, el Ministerio Público tiene la hipótesis de que Castillo mismo estuvo involucrado dirigiendo esta red criminal. Yo creo que esto es mucho más profundo. Y si en el Perú queremos acabar o tratar de limitar ese fenómeno de corrupción endémica estructural, tiene que investigarse a partir de este hecho la intervención de esta empresaria en otros gobiernos. Se la ha visto en fotografías muy cercanas a otros exministros de vivienda también. Yo creo que es el momento de que el Ministerio Público haga una investigación profunda. Bueno, eso es interesante, ¿no? Lo que tú comentas respecto a la historia misma de la corrupción en este libro, que creo que es tan importante, ¿no es cierto?, sobre lo que además somos nosotros todavía, una república fallida. Y ese es uno de los problemas que hace que nuestra república sea fallida, en realidad, que no tengamos una mejor ciudadanía y que no aceptemos además nuestras responsabilidades. Pero vamos a esto que tú señalas, ¿no es cierto? La corrupción es transversal y es histórica. O sea, esto no escapa a todos los gobiernos y además a diferentes presidentes. No por gusto tenemos a varios y en estos momentos investigados, detenidos, uno que ya está muerto también porque no pudo soportar obviamente el peso de las investigaciones. Eso hay que decirlo claramente, porque tampoco hay que idealizar a quien no se lo merece. Y eso obviamente, a pesar de que tengo amigos apristas, ¿no? O sea, que consideran que esto fue otra situación. No. Lo concreto es que tampoco es que podemos idealizar
a gente que ha o cometió en su momento determinados actos de corrupción. Pero sí me gustaría desarrollar esta idea que tú sostienes, ¿no es cierto?, de que esta empresaria, ahora no solamente ella, sino una serie, ¿no?, de empresarios y empresas que se han visto vinculadas históricamente en actos de corrupción. O sea, y de las que vamos perdiendo poco a poco, ¿no es cierto?, algún tipo de conocimiento, pero que siguen ahí latentes y que siguen todavía, ¿no es cierto?, contratando con el Estado a pesar de que las fechorías que se han ido cometiendo y que sus directivos se han ido cometiendo. Habría que explicarle al público también que no solamente esto es una cuestión de continuidad, sino además de presencia, porque a la larga finalmente terminan siendo lo mismo. Para que un acto de corrupción se cometa en el país tiene que haber un corrupto y un corruptor, ¿no es cierto? Entonces esa justamente es la estructura que tendríamos que empezar a mencionar, a volver nuevamente a distinguir. Sí, es correcto, Jesús. Bueno, varias reflexiones. La primera en la línea de que estos delitos de corrupción, de grave corrupción, reiteramos, no empieza pues de la noche a la mañana, ¿no? Sino que son conductas que se van consolidando conforme los patrones criminales ganan confianza por la impunidad que han generado, Exitosa. porque jamás fueron perseguidos anteriormente. Entonces no es que esta señora se levante de la noche a la mañana, coge a su amigo el periodista y al grupito de personas involucradas y dice, bueno, vamos a hacer esta aventura con un presidente en el gobierno de un presidente torpe, por decirlo menos. Ya sabemos que hay otras hipótesis criminales más serias y que involucran dolo de parte del propio presidente. Yo creo que no, creo que esta señora repite un patrón que tuvo con otros gobiernos. Gobiernos cuyos presidentes también, empezando con el expresidente Toledo, están siendo investigados por graves delitos de corrupción. También hay otras líneas de investigación, ¿no? El tema de la compra-venta de la función pública. Eso es reiterado, transversal, histórico, estructural, etcétera. Y hay otra línea también de investigación, que es el tema de los terrenos. En los últimos años hemos visto un florecimiento de riquezas generadas por la compra-venta de terrenos del Estado, con prácticas, por supuesto, delictivas y que jamás han sido investigadas, porque, entre otros problemas, en el Perú no hay un patronato, un registro de los bienes inmuebles que garantice que los terrenos del Estado puedan ser vendidos de manera ilegal o ilícita. Entonces, yo creo que hay varias líneas de investigación. Yo creo que es el momento, si el Ministerio Público quiere ser un vehículo para la prevención general de estos delitos, mediante la obtención de penas, es decir, prevención especial en los casos concretos, es el momento de hacerlo. En el sector vivienda en particular, tráfico de terrenos, usurpación, basados en la usurpación, en la transacción dolosa hechas por dirigentes de comunidades indígenas, hay que decirlo claramente, por entidades bancarias que forman sus empresas y que luego están en esta red criminal, por este tipo de empresas, en fin, la compra-venta de la función pública, que no empieza seguramente con el gobierno de Castillo, empezó desde antes, por eso es que esta señora actuaba con tanta confianza, repite los patrones criminales que seguramente incurrió en gobiernos anteriores, que hay que investigar, que habría que investigar, si se quiere poner fin a esta situación. Fíjate, yo siempre he dicho, ¿no?, y he sostenido a lo largo de mis años como periodista, y tampoco es que la corrupción esté exenta del lado que nos toca como medios de comunicación, porque también ahí hay un doble juego bastante interesante y no escapa de todos los medios de comunicación, y conozco a varias personas dentro de medios de comunicación metidos en este tipo de problemas, sobre todo aquellos que ahora obviamente creen ser, ¿no es cierto?, voces de determinada justicia, ¿no?, sin olvidar obviamente que tienen pecados propios. A lo que voy es que también decía yo, ¿no es cierto?, a lo largo de estos años, que si alguien quisiera corroborar cierto nivel no asociado a actos de corrupción, tendría que ver el incremento patrimonial, ¿no es cierto?, de cómo entró y cómo sale justamente, y eso también lo decía claramente en el caso, por ejemplo, de presidentes, ¿no? Porque si algo hacían nuestros presidentes es salir obviamente de su gestión, ¿no?, de 5 años, era incrementar su patrimonio de manera exponencial, ¿no? Hay quien, por ejemplo, se hizo de una casa de casi $800.000 y no $1.000.000, y ahí teníamos también el caso de Toledo, que empezó a comprar departamentos y casas valorizadas en millones, y que uno tuvo que darse cuenta luego a través de las denuncias que se iban dando y el seguimiento del dinero, ¿no? Entonces, todo es parte, ¿no?, de una estructura que creo que es bueno siempre recordarla, porque no es nuevo. En realidad, yo
inicié el caso Montesinos Fujimori en su momento, o hace mucho tiempo, cuando esto estalló y todo era básicamente un cúmulo de basura, ¿no? Que hasta este momento no se ha podido a revertir, tanto que la justicia tuvo que adaptarse para poder combatir este tipo de delitos lamentables y que involucraba a empresarios, ¿no? Lo mismo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea que esto realmente, para mí, particularmente, está en una dimensión mínima con lo que viví en su momento durante el fin del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y sé que también durante el primer gobierno de Alan García, ¿no es cierto?, Belaúnde, entre otras cosas más. O sea, ahí está siempre el problema presente. Pero vamos ahora al contexto que nos llama la atención, que es el caso de Marca Group, Sada Goday, Mauricio Fernandini, Pilar Tijero y todos los involucrados en esta nueva red de corrupción, incluido Pedro Castillo. Yo te voy a decir una cosa, porque creo que, entiendo yo que el Ministerio Público siempre tiene un enfoque de estructura de investigación muy particular, pero yo creo que aquí hay diferentes cabezas de organizaciones criminales. Por el lado del sector público está Pedro Castillo, y por el lado de la empresa privada está Sada Goday. Sada Goday nunca debió haber tenido, creo yo particularmente, la condición de colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque Sada Goday es cabeza de una organización criminal y según la ley, un cabeza de organización criminal no tiene capacidades para poder obtener esta condición. Entonces, yo siempre veía este caso con mucha extrañeza, incluso que los fiscales tengan esta salvedad con ella, ¿no es cierto?, de dejarla ir fuera del país y que vaya y venga. O sea, yo nunca entendí ciertamente a qué estaba jugando la fiscalía. Ahora, pues obviamente ya procedieron a detenerla, porque entiendo yo de que su condición ha cambiado en vista de las contradicciones que ella ha ido desarrollando a lo largo de estos requerimientos fiscales. ¿O me equivoco? No, tu apreciación es válida, Jesús. Complementarla señalando que, bueno, ahora bajo los actuales términos de la colaboración eficaz hay marcos un poco más flexibles respecto de su otorgamiento a líderes, jefes, etcétera. Sin embargo, en el fondo de lo que se trata es de una decisión estratégica del Ministerio Público. En efecto, si yo quiero buscar una sanción ejemplar para quien fue actor central de un patrón criminal, de un delito de corrupción, de una actuación criminal muy grave, yo no puedo utilizar una institución del derecho premial para dar ese mensaje. O sea, tengo que buscar la pena más alta, tengo que buscar la condena. Y ese es el caso. Por eso me parece que tu reflexión es válida en el sentido de que el Ministerio Público, a través de este equipo especial de fiscales contra la corrupción, ha rectificado una conducta equivocada, que todos veíamos pasmados, que se traducía en un tratamiento, como se dice, VIP, de uno de los principales actores de esta trama de corrupción. Recordemos que cuando se empezó a develar, todavía estaba vigente el gobierno de Castillo, esta señora apareció como víctima, ¿no? He sido víctima, me han pedido dinero, etcétera, ¿no? Y hoy día no se sabe que la historia no es esa. Acá no hay ninguna víctima. Acá hay una persona que hace parte presuntamente de una organización criminal y lo que hay que determinar es su papel. Si es el líder, de repente el líder no es ella, sino Pedro Castillo, pero de repente sí es claramente una financista o tiene un papel central, intermedio, etcétera. Eso hay que determinarlo, pero acá hay una investigación por organización criminal y esto debe determinarlo el Ministerio Público. En todo caso, saludar al Ministerio Público y la respuesta positiva del Poder Judicial en el sentido de corregir esta equivocada estrategia que permitía que los actores principales, los protagonistas principales de esta trama de corrupción estuvieran yendo, viajando, como si nada hubiera pasado, como si, además, haciendo declaraciones grotescas, ¿no? Que había sido hecho esto por el bien del país y tonterías de esas. En fin, yo creo que era un insulto a la sociedad peruana en última instancia, pero me parece que es importante esta rectificación en el marco de la investigación que conduce el Ministerio Público. No, además, atípica, no sui generis, o sea, eso es tan igual como si quisiéramos equipararlo en su momento a permitirle a Vladimiro Montesinos ir y venir cuando se le dé la gana para participar de un proceso judicial. No sé, eso tampoco es que sea lo correcto. Bueno, pero por pronto ya hay exitosa. Una forma de ver el caso de manera distinta por parte de los fiscales. Ahora, todo el mundo habla, ¿no es cierto?, de estas personas hoy y todo el mundo habla del caso, pero nadie se ha puesto a hablar un poco de lo que significan, por ejemplo, este tipo de situaciones. Yo particularmente, y me atrevo a decirlo, creo que es la primera vez que veo que se cambia la condición en un caso tan mediático, ¿no?, de un colaborador eficaz, ¿no es cierto? Por lo general,
para que varíe tu condición, ¿no? Y tengas ya otro estatus completamente distinto, es decir, que pierdas los privilegios, no se ha dado así nomás. O sea, eso me temo que está pasando con el caso de Sara Goday, en el sentido de que ella, al parecer, estuviera encubriendo a ciertas personas que apuntarían, por ejemplo, a ciertos empresarios que están muy ligados o que desarrollan sus actividades en esto que se conoce como el Lima Marina Club, ¿no? Que también se ha dicho que ahí hay una oficina de personas que estaban involucradas para empezar a negociar con el Estado, ¿no? Y empezar a entregar coimas a través justamente de gente como la señora Goday. O sea, yo pienso que esto va más allá, o sea, escala, ¿no? Que tiene otro tipo de estructura mayor que la vamos a ir conociendo en el transcurso de los meses. Claro, si es que la señora decide colaborar, porque ahora que ha perdido la condición de colaboradora eficaz, va a ser muy difícil que la vuelva a recuperar. Sí, es probable, en efecto, como tú señalas, Jesús, que estemos frente a una trama de corrupción mucho más compleja de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo de repente, como se dice, es la punta del iceberg. Ahora también habría que precisar que no estábamos ante una colaboración eficaz y ya culminada, ya saneada con el previo control jurisdiccional. Estaríamos ante lo máximo, ante un escenario en el cual esta señora había expresado interés en someterse a la colaboración. Quizá habría empezado pero de lo que sabemos hasta ahora es que no hubo una colaboración eficaz, terminada, consolidada, con sello judicial, por así decirlo, etcétera. Entonces yo creo que por el momento, como decimos, la investigación ha sido reconducida en términos correctos. Para salvaguardar la integridad de la investigación, estas personas han sido detenidas preliminarmente por el plazo de 10 días. Esperemos que el Ministerio Público siga trabajando con este rigor, objetividad e imparcialidad, y bueno, ojalá que se pueda investigar en profundidad toda esta trama de corrupción. Seguramente hay otros actores involucrados, sumados a este patrón ya investigado en el Ministerio de Vivienda. Y reitero, en base a la premisa con la que tú empezaste esta conversación, acá estamos frente a fenómenos de corrupción que no aparecen de la noche a la mañana, obedecen a patrones históricos, estructurales, en fin, y que no se agotan con la investigación del caso concreto. Creo que habría también que aprovechar esta oportunidad para hacer una investigación mucho más profunda y rigurosa e histórica incluso, ¿no? Bien, Antonio, un favor enorme. Tengo que ir a una pausa. Voy a hacer un pequeño corte y regreso contigo porque creo que hay algunas líneas ya del caso en particular que creo que apuntarían a no solamente una prisión preliminar, que es hasta el momento lo que se está dando y por el cual se ha pedido 10 días, ¿no es cierto?, de la captura de estas personas y un internamiento breve, ¿no?, que apuntarían a una prisión preventiva, es decir, de mayor duración. O sea, se vendría una audiencia donde un juez tendría que delimitar, ¿no es cierto?, si es que a través de un pedido fiscal estas personas permanecen mucho más tiempo en prisión. Porque ya hay una complejidad, obviamente. 8 de la mañana con 28 minutos, estamos conversando con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción del Estado. Creo que es importante en todo caso al inicio sostener esto, ¿no es cierto?, que nos quede claro exactamente cuál es el problema que enfrentamos todos como peruanos, que es el problema de la corrupción, mucho más allá, ¿no?, de dos actores que en este momento son llamativos, mediáticos, ¿no? Así que volvemos, esto es Hablemos Claro, aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM, somos la voz que integra al Perú. Hoy estamos hablando de corrupción, estamos con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Antonio, entonces dejé una pregunta pendiente que creo que es importante. ¿Tú crees que esto varíe de prisión preliminar a prisión preventiva durante estos 10 días de nuevas indagaciones? Así es, Jesús, coincido con ese pronóstico. Ya uno de los fundamentos para la detención preliminar ahora es el escenario de la obstaculización de la justicia en algunos casos, y en otros casos de los detenidos ahora, de peligro de fuga. Ciertamente no se puede hablar tan claramente de peligro de fuga en el caso de la señora Sara Goday, pero sí en el caso de otros investigados. Pero sí, yo creo que el argumento se sostiene respecto de la obstrucción de la justicia en todos los investigados. Ahora, me parece que el Ministerio Público va a solicitar la prisión preventiva bajo estos mismos presupuestos, estos riesgos procesales, peligro de fuga, obstrucción de la justicia. Me parece que de no hacerlo habría un error estratégico del Ministerio Público en la investigación. Entonces, lo que vamos a estar observando en los siguientes días es, en efecto,
una solicitud del Ministerio Público que será pues canalizada a través de las formas procesales, los actos procesales correspondientes, audiencia, etcétera, etcétera, debate, etcétera, sustentación, y seguramente el juez, si está bien planteada la solicitud del Ministerio Público, la acogerá y se determinará una prisión preventiva para estas personas por el tiempo que plantee el Ministerio Público o el tiempo que el Poder Judicial estime pertinente. Bueno, esto de por sí ya es un caso complejo, habría que decírselo también a la gente, que para investigar el fiscal se toma su tiempo, ¿no?, de contraste, de corroboración. El Ministerio Público es obviamente el que inicia la acción penal y tiene que estar esto bien sustentado para que el juez pueda poder determinar situaciones. Cuando hablamos de obstrucción a la justicia, que es un elemento importante dentro de un proceso de investigación, sobre todo en un caso de colaboración eficaz, el colaborador eficaz en todo momento se compromete a decir la verdad para poder obtener un beneficio, ¿no? Se dice que en colaboraciones eficaces el primero que canta es el que gana, ¿no es cierto? Pero entonces aquí Sada Goday ya tiene otra característica posiblemente. Ahora, ¿por qué hablamos de obstrucción de la justicia? Porque tengo aquí algunos documentos respecto a la confesión sincera de Mauricio Fernandini, que ni tan sincera han sido, porque a la larga él hablaba justamente de que prestaba o alquilaba su departamento, motivo por el cual recibía $10.000 cada mes, ¿no es cierto? Y que él simplemente era un testigo. Sin embargo, lo que estamos viendo a través de documentos es que el señor cobraba un bono de éxito de algo así como $80.000, tanto así que la Unidad de Inteligencia Financiera hizo un seguimiento a la ruta del dinero, descubriendo que este señor el 20 de diciembre del año 2021 realizó depósitos en efectivo por 150.000 soles y luego retiró la suma de 170.000 soles, ¿no?, de sus cuentas, ¿no? Dice aquí, siendo que antes de dicho depósito el investigado contaba en su cuenta con solo 40.560 soles. En ambos casos, Jorge Mauricio Fernandini Alburú declaró ser el ejecutante, ordenante y beneficiario de ambas operaciones, y en ambas declaraciones juradas de origen de fondos declaró que los fondos provenían de sus ahorros. O sea, a ver, eso es un poquito complejo, ¿no? O sea, tienes solamente 40.000 en tus cuentas durante un tiempo específico y luego tienes una inyección de casi $80.000 o 170.000 soles. Eso obviamente la justicia te va a decir, a ver, mano, ¿de dónde lo has conseguido, no? Además que hoy, por ejemplo, se hace un seguimiento a las transacciones de más de 10.000 soles, o sea, hay un control mucho más concreto por parte de las autoridades a todo nivel. O sea, la gente tiene que tener en claro eso, ¿no es cierto? Que la corrupción hoy se persigue a diferentes tipos de escala. ¿Cómo lo ves? Sí, Jesús, lo veo en general de acuerdo a las hipótesis que has planteado. Habría que precisar que no estamos frente a un caso simple, tampoco frente a un caso complejo, sino frente a un caso de crimen organizado. Entonces, el plazo de la investigación preliminar dura hasta los 36 meses. En el caso de la investigación preparatoria, en la investigación para investigación de organizaciones criminales, va de los 36 meses hasta los 36 meses con una posible prórroga de 36 meses. Evidentemente estamos acá ante una disposición del Poder Judicial de detención preliminar de 10 días. Lo que vemos venir es una prisión preventiva. Y bueno, en efecto, hay una serie de líneas de investigación, pero realmente lo que el Ministerio Público trata de evitar es que se destruyan documentos, se neutralicen testimonios. Todas estas personas que hoy han sido detenidas han dado versiones no veraces de su participación, empezando con el periodista Fernandini. Él ha tratado de minimizar siempre su responsabilidad y bueno, conforme las investigaciones avanzan, van saliendo nuevos elementos de juicio, ¿no? Como anécdota debo decir que cuando tú señalabas de esta recepción de dinero en diciembre del 20 de diciembre del 2021, por esas fechas yo fui entrevistado por Fernandini, y estando yo en Tegucigalpa, cuando Fernandini era periodista de RPP, y recuerdo haber sido uno de los primeros críticos muy fuertes, y no solo críticos, haber hecho denuncias fuertes contra Castillo, en un momento en el cual muchos sectores no querían ver lo que estaba pasando con Castillo. Y fue Fernandini el que me entrevistó. O sea que realmente me sorprende, estamos ante una personalidad, caramba, no me digan que no sabía lo que estaba pasando.
En fin, Bueno, ¿qué puedo decir? bueno, sí, o sea, bueno, el ser humano a veces es contradictorio, no se entiende exactamente qué es lo que busca o lo que quiere, ¿no? A la larga siempre se vale diferentes tipos de opciones para poder llegar a un fin concreto. En el caso de Mauricio Fernandini ya sabemos cuál era su fin y obviamente qué es lo que ocultaba detrás. Va a tener en todo caso que él responder a la justicia porque de plano ya tiene un problema bastante serio. O sea, va a tener que lidiar con otro tipo de marinera y eso va a ser para él todo un reto. Pero yo repito, a mí particularmente su vida me interesa un pepino, la de Sada Goday también, pero hay todo un caso de corrupción sobre el que tenemos que hablar y que toca directamente a todo el país, de alguna u otra manera. Y qué bueno además que nos toque este caso para hablar de colaboración eficaz, porque a la larga también en el Congreso de la República están buscando hacer de este mecanismo cualquier cosa. Sí, en efecto, este caso nos pone frente al espejo de ver que si este instrumento, la colaboración eficaz, que es un instrumento que ha demostrado validez y resultados, es neutralizado, es limitado, bueno, simplemente personajes como los hoy investigados y otros, en otros casos similares y en otros casos que vengan en el futuro, van a ser beneficiados por las limitaciones que el propio Congreso de la República le impone al sistema de justicia. Recordemos que la colaboración eficaz es un instrumento válido y necesario de investigación para casos complejos en particular, porque ya lo decían los procesalistas españoles del siglo XIX, al criminal y sus cómplices los acompaña siempre el medio que utilizó, el cuerpo sobre el cual recae el delito y el tiempo que hace que fluya la verdad. Y eso se ha comprobado como cierto en los casos de Lava Jato y en todos los demás investigados. Pero la verdad ha surgido gracias a ese instrumento, el instrumento de colaboración eficaz, que fue instaurado, fue recepcionado en el país en el contexto de las investigaciones contra Fujimori y Montesinos a fines del año 2000 por este equipo de ex procuradores que inició las investigaciones contra Fujimori y Montesinos, y que hoy día ha sido consolidado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como un instrumento válido, necesario e indispensable para la investigación de este tipo de casos complejos de delincuencia de poder, corrupción económica, etcétera. Bien, Antonio, muchas gracias. Estamos durante la semana seguramente ampliando un poco más el tema, ¿no? Porque claro, o sea, hay a quien sí le llama la atención lo que está pasando. Un fuerte abrazo, te cuidas. Un fuerte abrazo, Jesús. Muchas Bien, gracias. Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, siempre es importante hacer un poco más de contexto respecto a los casos que afrontamos.